Aquí se dice lo que va a pasar, no lo que ya pasó. Radar geopolítico. Bueno, orden de aprehensión del primer Netanyahu por la CPI, Corte Penal Internacional, a no confundir con la Corte Internacional de Justicia, también con sede en La Haya. Lo hacen a propósito, pues vean, las jugadas ya son de kinder. Está bien, cuando teníamos 6 años nos intoxicaban y los creíamos, ya a estas alturas ya es muy difícil que nos engañen. La siguiente, Giselita, que por cierto creo que nos vas a dar una noticia sobre qué va a ser la Corte Internacional de Justicia este viernes, ¿no? Bueno, este infograma lo hizo Giselita, que es muy inteligente. Ahí lo tienen. Bueno, ahí les dejo, ya lo habíamos puesto, ¿no? Ahí lo tienen, denle un screenshot, búsquenlo, vean, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia que persigue a países y no a individuos, fue creada en 1945, incluso 3 años antes de la creación de Israel. Luego es el Tribunal Supremo de las Naciones Unidas, sede La Haya, jurisdicción, Estados miembros de las Naciones Unidas. Estamos hablando de 193 países. Luego, tipo de casos, disputas jurídicas entre estados. Ok. Luego, apelaciones no existen. Vinculante, depende del Consejo de Seguridad de la ONU. Bueno, sí es vinculante, pero su aplicación es la que es la difícil. Y ahí entra en juego el Consejo de Seguridad de la ONU para confirmar los juicios, y los miembros permanentes, se hablan que son 5, tienen poder de veto. Pues ya los conocen, ¿no? Las 5 potencias nucleares: EU, Gran Bretaña, Francia, Rusia y China. Y ahí va la Corte Penal Internacional. Esto les va. Vean cuántos años de diferencia, casi 50 años de diferencia. Formada en 1998 y establecida tras 60 ratificaciones hasta el 2002. Entonces ya cronológicamente estamos hablando de 2 entelequias diferentes. Ninguna relación con las Naciones Unidas. Esto es una entelequia occidental, dice, y antisoviética, para no perder el tiempo. Y ahí viene la confusión, porque la misma estructura occidental de propaganda y jurídica la colocó en La Haya. Por eso mucha gente se confunde. ¿Cuál es su jurisdicción? Individuos, solo ciudadanos de los 123 países signatarios del Estatuto de Roma. Por eso Netanyahu tiene problemas si se aparece en la Unión Europea, porque ahí sí están obligados de agarrarlo, ¿no? Pero no creo que Netanyahu sea tan tonto de apersonarse en un país de la Unión Europea, porque es muy importante lo del Estatuto de Roma. Incluso Borrell, el catalán Borrell, que es el canciller de la Unión Europea, lo dijo: pues, si se aparece por acá Netanyahu, pues lo encarcelamos. Bueno, luego, tipos de casos: proceso a personas, no a países, por los delitos más graves según el Estatuto de Roma. Aquí el Estatuto de Roma es fundamental. Y luego, apelaciones, sí tiene derecho a apelar la Corte Penal Internacional. Y luego, vinculante, no hay ningún vinculante, depende de la cooperación de los Estados miembros para hacer cumplir sus decisiones. La siguiente. Muy buen esquema, Giselita, te felicito. Bueno, ahí lo tienen, es mi artículo, lo escribí el miércoles, pues que fue ayer, en Bajo la Lupa, en la jornada. Y ahí viene lo más chistoso. Netanyahu acusa a la Corte Penal Internacional de antisemitismo. Bueno, ahí luego me la platican con ese término hollywoodense. La siguiente, por favor. Bueno, un sector muy influyente, ese ya empieza mi lectura, ¿no? Muy influyente, Gran Bretaña, que mediante la Declaración Balfour desembocó en la creación de Israel para complacer a los banqueros Rothschild, sopesa detener a Netanyahu como criminal de guerra. Ahí lo tienen. Esto fue de Lord Rothschild, y aquí Palestine for the Jews. Bueno, and what about the Palestinians? They don't care. La siguiente, por favor.
Y vean, esto es muy interesante, porque hay 6 abogados en derechos humanos del panel de expertos consultados por la Corte Penal Internacional vinculados al establishment británico, como la libanesa Amal Alameddin, esposa del célebre actor George Clooney, se pronunciaron por perseguir a Netanyahu. Aquí la segunda es Amal Alameddin. La siguiente, por favor. Incluso escribieron un artículo en el Financial Times, véanlo, Why we support, cómo, por qué están a favor de la persecución de los crímenes en Israel y Gaza. Y ahí ponen los nombres. Todos pertenecen al establishment británico. Y les voy a dar mi muy humilde lectura geopolítica, que al final se vuelve geobiográfica, ¿eh? En forma impactante, el rotativo globalista Financial Times apoya las órdenes de aprehensión de la Corte Penal Internacional. Y hago la pregunta, los banqueros Rothschild, falta la H aquí, Rothschild, que quiere decir escudo rojo en alemán, que crearon Israel, admiten que el primer Netanyahu se ha vuelto un lastre para los intereses supremos del globalismo, hoy en grave crisis. Bueno, mi muy humilde opinión. Todo este grupo es pro George Soros. ¿Escucharon bien? Y Netanyahu es anti-Soros a morir. Primera hipótesis. Segunda hipótesis. Aquí yo le haría un tanto cuanto como pregunta. ¿Estará jugando Netanyahu la carta de la presidencia en Estados Unidos cuando él favorece a Trump, que es más cercano a él que al mismo Biden? Ahí se las dejo de tarea. Si nosotros seguimos la línea Soros-Trump, que Trump es anti-Soros, es decir, la línea globalista de Soros y la línea soberanista de Trump, pues es muy fácil detectar qué está sucediendo. Incluso hasta el hijo de Netanyahu se ha burlado de George Soros. Bueno, aquí se va a molestar que es gato, los 2 gatos de Soros en México, pero además son goyim, ni los registran. Los verdaderos gatos de Soros en México son Castañeda Goodman y Krause Kleinborg. Ya estos gatitos que son de callejeros o de tejado, tipo el Taibo y su pareja, lo digo desde el punto de vista ideológico, ¿cómo se llama, Giselita? El pseudohistoriador que ya ves lo rechazaron en Panamá, ¿cómo se llama? Salmerón. Bueno, que ahí tiene, y obviamente, desgraciadamente, la Fiscalía de la Ciudad de México se hizo de la vista gorda cuando hay denuncias pletóricas por acoso sexual. Bueno, esos no cuentan, no pierdan su tiempo, son gatos de los gatos. Yo estoy hablando de gatos de Angora, hay que reconocerlo. Krause y Castañeda Goodman son gatos de Angora de Soros. Ya estas cositas son gatos callejeros o son gatos de tejado, como Salmerón y Taibo. Le estoy hablando geopolíticamente y lo demuestro, ¿eh? No crean que hay algo personal. Entonces aquí, bueno, obviamente por ahí, bueno, Taibo en una ocasión defendió públicamente a Soros. Bueno, no quiero abrir ese expediente, créame, sería demoledor, ¿eh? Obviamente tiene a sus partidarios en México, Soros, etcétera, etcétera, y ustedes lo van a ver, los que seguimos la política israelí, sí existe esa dicotomía entre el grupo Soros y el grupo Trump que está con Netanyahu. Mi muy humilde opinión, se vale la crítica, ¿eh? Nada más que tienen que tener una crítica a este nivel, porque si no la tienen, bueno, no hagan el ridículo.